Reciban un cordial saludo, compañeros. En esta ocasión tenemos que ver el cerebro racional. Dentro de la toma de decisiones o en el proceso de toma de decisiones, o ropa informal, o traje, o vamos en coche, o tal vez vamos en bus. Usamos tal vez un gimnasio, o jugamos tenis, o jugamos fútbol. Estudiamos física, o nos dedicamos a una carrera de comunicación o ciencias de la comunicación. Eh, Contraemos matrimonio o solo unión libre. Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos tomamos decisiones que afectan nuestra vida. Desde elegir una marca de café y tal vez los alimentos para el desayuno, hasta cansarnos, divorciarnos o invertir en una propiedad. A veces decidir es fácil. No hay mucho para pensar. Por ejemplo, cuando vamos a comprar tinta para una impresora, puede ser tinta Epson, continua. En otras ocasiones el proceso es mucho más complejo y puede convertirse en una preocupación importante. Afortunadamente, el conocimiento previo y la experiencia reorganizan los circuitos cerebrales y agilitan el proceso de toma de decisiones cuando éstas son algo complejos. Y lo mismo sucede con los mecanismos emocionales, mucho más potentes de lo que se creía hace muchos años. En cualquier caso, al elegir entre, por ejemplo, tostadas, light o una porción de pastel para el desayuno, o tal vez viajar a Nueva York o a Río de Janeiro para vivir, o decidir implica un importante trabajo cerebral que activan los sistemas emocionales y las funciones ejecutivas del cerebro. Por ello, la atención, los diferentes tipos de memoria, la flexibilidad cognitiva, es decir, la capacidad para analizar varias alternativas de forma paralela o simultánea, son elementos importantes que lo hemos visto hasta este momento. Ahora, ¿qué ocurre en el cerebro cuando se toma decisiones? De hecho, en todo proceso de toma de decisiones existe coincidencia en la parte de los aspectos cognitivos o del conocimiento. Es decir, que dependen de las funciones ejecutivas del cerebro y también de los aspectos emocionales. Los aspectos emocionales son dominados, como vimos anteriormente, por estructuras del sistema límbico y por la amígdala. Según la teoría de marcadores somáticos, la emoción o las emociones no son, son muy importantes porque actúan como una especie de brújula que antecede el componente de conocimiento o el cognitivo, de manera que se evita que se elija una alternativa asociada a una experiencia negativa o se inclina hacia algo positivo. En el caso, siempre vamos a estar nosotros em, ingresando información a partir de nuestros sentidos. Em, Información que es de vital importancia, que ayuda a la interpretación del mundo real. Estos se convierten en ideas que se guardan en nuestra mente y también que condicionan el comportamiento de compras. Dentro de las tomas de decisiones humanas existen mecanismos emocionales, ¿sí? Y experiencias que evocan sentimiento. Por ejemplo, cuando yo me relaciono con marcas, yo ligo experiencias, es decir, que siento y actúo. Por ejemplo, con Apple, con un iPhone, con la marca Nike o con tal vez la marca McDonald's, en nuestro caso KFC. De hecho, el neuromarketing está basado en lo que el cerebro
asume de experiencias pasadas y almacena. Y, el, y la manera como el cerebro recupera estas experiencias en función a ciertas motivaciones. A eso se refiere un marcador somático. La zona más importante a nivel cerebral en este proceso em, es la corteza prefrontal. Esta a su vez está dividido en tres regiones: las, la dorsolateral y la orbitofrontal. La dorsolateral organiza la conducta y se ocupa del razonamiento y la memoria del trabajo. Y la orbitofrontal, dentro de esta está el habla, que ya hablamos, ya comentamos anteriormente. También la motivación, el conocimiento, la cognición, entre otros procesos importantes. Ahora, el ventromedial, que se encuentra en la parte interna de la parte frontal del cerebro, es la región más importante dentro de la toma de decisiones, ya que tiene muchas conexiones con la amígdala. Esta es una estructura clave para el aprendizaje emocional, y esta se ocupa de integrar el conocimiento relacionado con las emociones previas, guiando el proceso de forma consciente y también de forma inconsciente. Si la decisión es significativa para uno mismo y por la influencia que pueden tener en los demás, los mecanismos cognitivos y emocionales que se ponen en juego son los mismos que intervienen en decisiones sencillas también. Lo que cambia notablemente es el consumo de energía cerebral. Uno de los mejores ejemplos es en el caso de los pilotos de Fórmula 1. Aquí tenemos nosotros a Ayrton Senna. Este era prácticamente uno de los más grandes corredores de Fórmula 1. Lastimosamente falleció en Imola. Fue una pérdida bastante fuerte para la Fórmula 1. Y a raíz de eso, Michael Schumacher tomó la punta. La gran diferencia de él es que bajo condiciones de lluvia podía manejar de mejor manera. Imagínense cuánta cantidad de esfuerzo físico y cuánta cantidad de esfuerzo mental. Además de un gran esfuerzo físico, que es algo que no vemos, también realiza un gran esfuerzo mental. Es suficiente ver, por ejemplo, en la televisión, cómo ocurre en las carreras cuando de pronto hay un enfoque dentro de la pista y se le ve los movimientos, el manejo de las manos, el manejo de los cambios dentro del volante, el manejo de su cabeza. Para comprobar estas funciones ejecutivas de estos deportistas, em, es importante analizar este punto. ¿Cuánto esfuerzo hacen ellos? De hecho, los cambios fisiológicos que experimentan, por ejemplo, como el aumento en el ritmo cardíaco y también la sudoración, revelan el gran componente emocional asociado a cada decisión que toman, ya que se juegan no solo una carrera, sino también se juegan la vida, como pasó con este gran corredor Ayrton Senna. Cuando se toman decisiones muy importantes, aumenta el consumo de energía cerebral por la exigencia que recae sobre las funciones ejecutivas y la intensidad de las emociones también que se experimenta. Esto provoca un efecto que se traslada al resto del cuerpo y genera un cansancio similar al que experimenta un atleta que haya corrido bastantes kilómetros. Ahora surge la pregunta: ¿decides tú o decide tu cerebro? Esto conlleva a un tema sobre los procesos mentales ultra rápidos. Uno de los descubrimientos más interesantes sobre el funcionamiento del cerebro tiene que ver con procesos metaconscientes, es decir, que están por debajo de la conciencia, que hacen decidir sin que sepamos que nosotros ya decidimos. Esto no solo se relaciona con la rapidez con la que buscamos protegernos, por ejemplo. Si de pronto aparece un animal, un perro de gran tamaño,
con dientes enormes, o tal vez la activación de los marcadores somáticos que hablamos anteriormente, sino también de la mayoría de decisiones que tomamos. Quizás pueda sorprender y mucho más, pero se puede predecir la decisión que se va a tomar. Esto lo realiza con anticipación el cerebro. Por ejemplo, antes de que un tenista gire la muñeca para sacar su brazo y golpear a la pelota, su cerebro ya sabe qué movimiento va a hacer. Lo mismo ocurre cuando un jugador de fútbol realiza un pase o marca un gol. Dentro de las neurociencias contemporáneas se ha corroborado la situación con varios experimentos. Dentro de estos experimentos varía simplemente la cantidad de segundos a la reacción, pero todos llegan a la misma conclusión. Por ejemplo, en Alemania se llevó a cabo una investigación que consistía en que los participantes tomaran una decisión muy sencilla y pulsaran el botón que estaba a la izquierda o a la derecha en una pantalla mientras su cerebro era escaneado, y ellos también hacían otro tipo de actividades. Los investigadores concluyeron en este ejercicio, observando a partir de la observación de la actividad cerebral en la corteza prefrontal y parietal, que el cerebro podía predecir qué botón iba a pulsar 7 segundos antes. Es decir, que ellos tenían una iluminación dentro de su cerebro 7 segundos antes de que ellos puedan accionar los botones. Esta diferencia temporal, que otros experimentos hayan llegado entre 7 a 10 segundos, confirma la existencia de estas áreas del cerebro que se iluminan y que saben que lo que vamos a hacer antes de tomar la decisión. Ahora, en 1982 se publicó un experimento muy simple. Los investigadores, dirigidos por uno de los más destacados especialistas en el tema, que es Benjamin Liebert, pidieron a participantes que ejecutaran movimientos sencillos, como girar la mano, que informasen cuando se planeaba hacerlo y el instante que se percibía la sensación del movimiento. Ahora, mientras los investigadores registraban la actividad eléctrica en las zonas motoras de su cuerpo, se dieron cuenta de la diferencia entre la orden del cerebro y el movimiento de la mano. El experimento reveló que antes de que los participantes decidieran mover su mano, su cerebro ya lo había hecho, es decir, ya daba la orden. De esta forma se confirmó que gran parte de la conducta humana puede descifrarse observando las zonas cerebrales que se activan, básicamente la corteza parietal y la frontal que hablábamos anteriormente. Parecería que estamos cada vez más cerca de que la realidad supere a la ciencia ficción. Por ejemplo, tal vez alguno de ustedes vio esta película que se llama Minority Report, que fue dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por este grande actor Tom Cruise. Dentro de esta película, en la narrativa, se podía predecir que una persona iba a cometer un delito. Pero, ¿qué pasaría si la policía pudiera saber anticipadamente sobre qué delitos se va a cometer, no? En resumen de este criterio, de todo lo que hemos hablado sobre los procesos mentales, en primer lugar, la conducta humana no es tan racional como se pensaba. Y en segundo lugar, la neurociencia descubrió que muchas decisiones las toma primero las zonas no conscientes y luego se traslada a la parte consciente. Estos resultados generan intenso debate sobre el libre albedrío, es decir, nosotros tenemos libre decisión o estamos condicionados por la decisión de nuestro cerebro. De hecho, los actos voluntarios, ¿será que dependen de lo que conscientemente queremos hacer?
o decidimos en función de impulsos o motivaciones cuyo origen se encuentra en la profundidad de nuestra conciencia o dentro de nuestro cerebro. De hecho, durante mucho tiempo no podíamos explicar muchas cosas. Por ejemplo, el por qué de pronto alguien contesta a una encuesta afirmando que, por ejemplo, le gustaba un producto y que le compraría. Y después, al lanzarse el producto al mercado, esta persona no lo hacía. Esto es un caso, hay un caso claro en 1996 sobre el lanzamiento de un libro bastante importante. Dentro de la encuesta del pretest de lanzamiento del libro, em, toda la gente dijo que lo iba a comprar y creo que a las 2 o 3 semanas salieron de las librerías porque nadie optó por comprar este libro. En otro punto, con ayuda de las neurociencias se ha descubierto que mayor parte de las decisiones que tomamos los consumidores tienen un origen desconocido, porque dentro de esto interviene algo que se llama el inconsciente. Más aún que la mayor parte de la información procede del mundo exterior, ¿sí? Por ejemplo, de la publicidad. eh, la publicidad se aloja en alguna parte de nuestro cerebro y nunca entra en la conciencia. Por ello, si se está trabajando últimamente el desarrollo de técnicas que permitan explorar esas profundidades. ¿Hasta dónde llega la publicidad? Ahora, al hablar de reacciones a estímulos, llega a este punto del efecto priming en el proceso de toma de decisiones o en el proceso de decidir. Este efecto priming se refiere a la mayor sensibilidad que el ser humano tiene ante determinado estímulo. Por ejemplo, una palabra, una imagen, un sonido, en este caso en el ejemplo, un aroma, a causa de los conocimientos y experiencias previas, ¿sí? Nosotros podemos relacionar un aroma con algo pasado. De hecho, esto está relacionado con la memoria implícita e influye en la toma de decisiones desde las profundidades de la mente. Esto es sin que seamos conscientes de lo que se ocurre. Por ejemplo, si, si ustedes miran la imagen de Bad Bunny, tu cerebro tendrá que generar asociaciones con determinados conceptos y o personas relacionadas con este artista. Podríamos relacionarle con el trap, que es el género, o tal vez con las joyas, que es la parafernalia típica de este tipo de cantantes, o pueden relacionarle con un hombre vestido de mujer. Del mismo modo, si durante una conversación sobre alimentos alguien le nombra a este producto súper conocido aquí en Ambato, que son las chancrosas, esto puede evocar una imagen típica de una funda de papas, de mayonesa amarilla, esa mayonesa muy rica, o de los pepinillos que suelen estar en, en los mostradores y con acceso al público. Puede ser un sabor delicioso que se les haga agua a la boca. O tal vez que recuerde esos viernes incansables después de salir de farra, ¿sí? Que ya nos íbamos a alimentar ahí en el local y nos íbamos para nuestra casa. En cambio, si no conoces a Bad Bunny o no has probado estas papitas chancrosas, no se podrá producir tal efecto, ya que ambos estímulos estarán por primera vez en el cerebro. Por ello, la publicidad utiliza la repetición recurrente y el priming para activar la memoria a través de ciertas pistas. Por ejemplo, para el cerebro del target o sea, que se relacione en un conjunto de atributos con determinadas marcas. Por ejemplo, con Haggis se atribuye a máxima absorción, de Axe
con masculinidad o de dog con suavidad. En síntesis, el efecto priming se basa en las siguientes ideas. En primer lugar, el cerebro decide entre 6 y 10 segundos antes de que seamos conscientes de ello. En el proceso de toma de decisiones también existe anticipación metaconsciente, que derivan del conocimiento, de las experiencias previas y también la interacción con los medios de comunicación. Estos pretenden conseguir un efecto priming, es decir, que la presentación de un estímulo favorezca a la asociación y la recuperación de ese concepto, como por ejemplo del sabor y la mayonesa, y que sean relacionados a una a un buen recuerdo. Y esto contribuya a que la toma de decisiones en el producto sea favorable o sea negativo.